A principios de agosto de 1993, el pueblo de Savona, en el condado de Steuben, Nueva York, fue el escenario de un horrendo caso que conmovió a todo el país. Un adolescente identificado como Eric Smith fue acusado de asesinar brutalmente a un niño de solo 4 años de edad. Smith tenía 13 años al momento de ser arrestado, lo que no solo generó revuelo mediático, sino también un enorme debate sobre la salud mental de los menores, la aplicación de sentencias apropiadas, la capacidad del sistema penal juvenil y las dudas en torno a los programas de rehabilitación para chicos que cometen crímenes de esta magnitud. Cerca del mediodía del lunes 2 de agosto de 1993, la desaparición de un menor de 4 años, llamado Derek Robbie, alertó a todo el poblado de Savona, una tranquila y pequeña comunidad neoyorquina de poco más de 1000 habitantes. La madre de Derek, Doreen Robbie, afirmó que aquella mañana su hijo estaba ansioso por asistir a un campamento de verano ubicado a menos de 100 metros de su casa. La mujer jamás lo dejaba ir solo a ninguna parte. Pero como el niño insistió bastante y ni siquiera tenía que cruzar la calle, finalmente accedió. Derek se despidió en la puerta de su casa y caminó rumbo al parque, situado a menos de 1 cuadra. A los pocos minutos, el cielo se nubló y comenzó a llover. Doreen se dirigió rápidamente al campamento para buscar a su hijo, pero se llevó una terrible sorpresa cuando le informaron que Derek nunca llegó al lugar. La búsqueda comenzó de inmediato. Agentes y vecinos recorrieron las calles y bosques cercanos para dar con su paradero. La posibilidad de que se hubiese extraviado era alta, pero los investigadores tampoco descartaban un posible secuestro. Tras poco más de 4 horas de búsqueda, un grupo de voluntarios encontró el cuerpo sin vida del pequeño cerca de una arboleda, a solo 2 cuadras de su casa. La escena era desgarradora. El asesino había aplastado la cabeza del niño con al menos 2 rocas, una de casi 12 kilos. También le había bajado los pantalones e introducido un pequeño palo por el recto. Los forenses confirmaron que la causa de muerte fue traumatismo craneal, aunque también encontraron marcas de estrangulamiento en el cuello. El asesinato no solo devastó a la familia, sino a toda la comunidad. Savona era un lugar con índices de criminalidad casi nulos, por lo que un crimen tan brutal resultaba aterrador. Muchos residentes creían que el responsable debía ser un forastero. Nadie imaginaba que el asesino podría ser alguien del pueblo. Los investigadores creyeron que Derek había sido interceptado a pocos metros del campamento y engañado para seguir al agresor al bosque, donde sería asesinado. Si bien algunos expertos reconocieron elementos de un crimen sexual, otras pistas resultaban desconcertantes. La lonchera del niño había sido encontrada en la escena. El asesino tomó una banana y la pisoteó, además de introducir un sándwich en la boca de la víctima después de que ya había muerto. También derramó un refresco Kool-Aid sobre las heridas y colocó las zapatillas del niño junto a sus manos. En las siguientes horas, los investigadores entrevistaron a varios sospechosos, pero no tenían ninguna pista sólida. Entonces, apareció un chico de 13 años llamado Eric Smith, quien voluntariamente se presentó en la policía 3 días después del crimen para ofrecer ayuda. Según Eric, había visto a Derek aquella mañana caminando hacia el campamento. Dio detalles sobre su ropa y mencionó la lonchera del niño. Sin embargo, algunas cosas no cuadraban. Smith comenzó a irritarse durante la entrevista y en un momento subió los puños a la altura de su cabeza, preguntando si insinuaban que él lo había matado. El padrastro de Eric, Ted Smith, le ofreció un vaso de Kool-Aid para calmarlo, pero el chico lo arrojó al suelo. Para los agentes, aquello no pasó desapercibido, ya que el cuerpo de Derek había sido bañado con ese mismo refresco. El comportamiento de Eric despertó sospechas. En un principio, los detectives pensaron que el chico quizás había sido testigo del asesinato y que estaba traumatizado. Incluso se planteó que el verdadero asesino podría haberlo amenazado para mantenerlo en silencio. Sin embargo, cuando Eric volvió a mostrar el lugar donde supuestamente
había visto a Derrick. Su declaración no coincidía con la versión inicial. Detalles como la lonchera eran imposibles de distinguir desde la distancia que él aseguraba. La comunidad exigía respuestas. El 7 de agosto se realizaron los funerales de Derrick, transmitidos por televisión, mientras la presión aumentaba para resolver el caso. Finalmente, el lunes 9 de agosto, Eric confesó entre lágrimas a sus padres y abuelos que había asesinado a Derrick. La revelación los tomó por sorpresa. Si bien sospechaban que el chico podía saber algo, jamás imaginaron que él era el responsable. Tras enterarse de la confesión, acudieron a la policía y Eric fue arrestado. Con solo 13 años, se convirtió rápidamente en uno de los asesinos juveniles más infames del país. Eric Matthew Smith nació el 22 de enero de 1980 en Nueva York. Desde pequeño, mostró una personalidad difícil, inquieto, impulsivo y con frecuentes rabietas. Sufría un trastorno del lenguaje y del aprendizaje que afectaba su rendimiento escolar. Fue reprobado varias veces y no mostraba interés en mejorar. Además, era víctima constante de bullying. Se burlaban de él por su cabello rojo, estatura baja, lentes, pecas, su manera de hablar y la forma de sus orejas. Todo eso alimentaba su frustración y su deseo de venganza. Eric también sufría ataques de ira sin motivo aparente. Gritaba, rompía objetos y se golpeaba la cabeza contra el suelo. Su padrastro lo castigaba físicamente. A los 9 años, durante uno de estos arrebatos, estranguló y mató al gato de un vecino. Su conducta preocupaba a toda la familia. No tenía amigos, era inadaptado, y su comportamiento empeoraba con el tiempo. Cuando Eric fue arrestado, el caso tomó rumbo judicial inmediato. La fiscalía lo acusó de asesinato en segundo grado, pero había un dilema enorme. ¿Debía ser juzgado como niño o como adulto? Aunque solo tenía 13 años, la brutalidad del crimen llevó a muchos a exigir que recibiera una pena severa. El juicio comenzó el 17 de agosto de 1994, antes del primer día. El país entero estaba pendiente del caso. Los medios mostraban a Eric como un niño de apariencia frágil, ampecoso, pequeño y con gafas gruesas. Pero el contraste entre su imagen y lo que había hecho ponía al público en shock. Durante el juicio, los expertos discutieron su salud mental. Algunos psiquiatras aseguraban que Eric padecía trastorno explosivo intermitente, episodios repentinos de ira violenta, sin un detonante claro. Otros afirmaron que su aislamiento social, el bullying constante y los problemas de aprendizaje habían creado dentro de él un resentimiento profundo que finalmente explotó. Sin embargo, la fiscalía argumentó que lo que Eric hizo fue demasiado organizado para ser un simple arrebato. Explicaron paso a paso cómo había engañado a Derrick, cómo lo condujo al bosque, cómo recogió las rocas y cómo lo atacó de forma prolongada. También recalcaron que, después del asesinato, Eric cometió acciones que mostraban frialdad, acomodar objetos, humillar el cuerpo y luego volver tranquilamente a casa. La defensa insistió en que Eric no comprendía la magnitud de lo que había hecho. Su madre relató entre lágrimas los episodios violentos, el acoso escolar y los fallos del sistema educativo para ayudarlo. Aún así, la comunidad exigía justicia para Derrick Roby. Finalmente, el jurado declaró a Eric Smith culpable de asesinato en segundo grado. El juez, tomando en cuenta la gravedad del crimen, lo sentenció a un mínimo de 9 años y un máximo de cadena perpetua en un centro juvenil que al cumplir la mayoría de edad se transformaría en prisión para adultos. Así inició una larga historia que mantendría a Eric tras las rejas durante 28 años. Durante su encarcelamiento, Eric intentó reconstruir su vida desde dentro. Aprendió nuevos oficios, estudió, llevó terapias psicológicas y escribió cartas donde analizaba su propia mente. En múltiples entrevistas expresó arrepentimiento, aunque muchos familiares de Derrick nunca creyeron en su transformación. Entre 2001 y 2021,
Eric solicitó libertad condicional en 11 ocasiones. En cada una, la familia Robbie asistió para oponerse. Su madre, Doreen, repetía siempre la misma frase: él mató a mi hijo. Nada me devolverá a Derek, pero al menos en prisión no podrá lastimar a nadie más. Los psicólogos del sistema penitenciario afirmaban que Eric había mostrado progreso emocional, que comprendía lo que hizo y que ya no representaba peligro. Pero la brutalidad del crimen y el dolor de la familia pesaban más en cada audiencia. Finalmente, en 2021, tras casi 3 décadas tras las rejas, la Junta de Libertad Condicional aprobó su liberación. Tenía 41 años. Su salida generó nuevamente debate nacional. Algunos exigieron que siguiera preso, mientras otros señalaron que el sistema penitenciario existe también para rehabilitar, no solo castigar. Eric fue trasladado a un centro de transición y se le prohibió cualquier contacto con menores. Vive bajo supervisión estricta y con la obligación de mantenerse alejado de los medios. Para la familia Robbie, sin embargo, nada cambió. En entrevistas recientes, la madre confesó que todos los años, el día del cumpleaños de Derek, imagina cómo habría sido su vida, si hubiera ido a la universidad, si habría sido atleta, si tendría novia, si sería feliz. Pero todo eso quedó congelado en 1993. El caso sigue siendo uno de los más impactantes de la historia criminal estadounidense, no solo por la edad del asesino, sino por lo que reveló sobre la violencia infantil, la salud mental y las fallas del sistema para detectar señales de alarma antes de que fuera demasiado tarde. Hoy, décadas después, la historia de Eric Smith y Derek Robbie continúa generando preguntas profundas. ¿Puede un niño ser verdaderamente malvado? ¿Puede rehabilitarse a alguien que cometió un crimen tan brutal a tan corta edad? ¿Y cómo encontrar justicia cuando ninguna sentencia puede devolver una vida perdida? Estas preguntas siguen abiertas, y quizá, más que respuestas, lo que nos deja este caso es una advertencia. El sufrimiento silencioso de un niño puede convertirse en una tragedia que nadie vio venir, hasta que fue demasiado tarde.